Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Ágora, un espacio para la educación liderando futuro. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo, mate en mano. Hoy no me quiero perder Ágora por nada del mundo. Con lo cual, les damos la bienvenida. Estoy media mal de la garganta, así que me van a disculpar si en algún momentito no puedo hablar mucho, pero vamos adelante. Ágora se inicia con esta nueva capacitación de los jueves. Gus, ¿qué tenemos para hoy? Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Hoy la idea es trabajar sobre tres temas que son importantes para lo que es la gestión del aula. En primer lugar, hablaremos sobre la gestión del aula, gestionar el aula en un nuevo contexto y herramientas para su planificación. ¿Sí? Ese va a ser el primer bloque que vamos a tener. El segundo bloque va a ser enseñar para la diversidad, estrategias inclusivas. Y el último, evaluación permanente. No solo se trata de tomar pruebas. La idea es trabajar sobre los bloques desde la mirada del aula, desde la mirada del docente, y al finalizar cada bloque, un integrante del equipo Ágora, Claudia, va a hacer una reflexión desde cómo supervisamos estos temas desde el lugar del directivo. Así que la idea es tener este encuentro desde la mirada del docente e incluyendo la participación del directivo, lo que sería el hipotético directivo de cada escuela. En algún momento vamos a pedirle la participación de alguno de ustedes, si lo desea, haciendo alguna pregunta o haciendo algún aporte. Le vamos a pedir disculpas, pero por el tiempo que estamos manejando, vamos a solamente permitir que una persona en ese momento, cuando se solicite, haga su pregunta o su comentario, pero está habilitado, por supuesto, el chat para que escriban y pregunten lo que quieran y opinen lo que deseen, y vamos a nosotros tomar desde el chat todo lo que surja en este evento, ¿sí? Así que sin demorarnos más, si les parece, vamos a dar inicio con el primer tema de hoy, que es gestionar el aula en un nuevo contexto. Gabriel. ¿Cómo les va? ¿Andan todos bien? Bueno, gracias por acompañarnos y sumarse a este nuevo encuentro. Cuando estuvimos trabajando en esta planificación, pensamos algunas instancias que estuvimos trabajando a lo largo de todo este año en nuestros diarios accionares y que venimos profundizando desde el contexto desde el año pasado, ¿no? Y mucho se ha hablado de este contexto y de esa escuela nueva, esa escuela que estaba por venir, esa escuela que estaba naciendo, esa post-pandemia, esa nueva presencialidad. Y en todo esto nos pareció interesante de poder empezar a resaltar la importancia de poder diseñar nuevos formatos en esto que no es nada más ni nada menos que lo llamado clase. Así que, bueno, los invito a acompañarnos un poco en esto y ver entre todos cómo podemos empezar a poner en tensión estos nuevos formatos de clase y qué es dar clase en esta nueva escuela a la que estamos todos llamando, que en realidad no deja de ser parte de nuestra tarea, que es centrar en esto de los procesos de enseñanza y aprendizaje y que lo que realmente tiene que suceder, que es que nuestros estudiantes aprendan, suceda de verdad. Así que he preparado unas imágenes como para poder en tensión esto de esta escuela a la que nosotros estábamos acostumbrados a armar nuestras clases. Hay diferentes momentos de clases, he tratado de contemplar todas las áreas y disciplinas y materias que conforman las currículas, y pensar que cómo cada docente ha ido llevando esta clase con algún propósito determinado, que es uno de los elementos que constituyen esto llamado clase, ¿no? Pero nos encontramos después con la siguiente situación, que nos llevó a repensarnos y a pensar en estas metodologías que implementábamos para poder llevar adelante estas clases. Y cuando me refiero a las clases, centradas en que se pueda enseñar y que se pueda aprender. Me parecieron que eran imágenes significativas que nos llevaban a poder pensar de que si bien hay cosas que son distintas, hay algo que no es tan distinto, que es que quienes vienen a la escuela vienen con una motivación, vienen con un sentido, y que vienen en búsqueda de algo que solamente
desde este lugar se puede trabajar. Y ahí es donde nos encontramos frente a un contexto nuevo, en donde las escuelas, los docentes, los directivos, todos hemos encontrado diversas formas de construir, de potenciar, de fortalecer y de sostener lazos, de acercarse y de incluir en cierta manera a todos, ¿no? Y de pensar en quién no está, cómo recuperarlo, cómo traerlo, que se está desvinculando, que no se nos caiga, que no se nos pierda, ¿sí? De sostener al que le cuesta encontrarse. Y esto nos ha llevado a definir y pensar, ¿no? Y de pensar, por ejemplo, desde el lugar del docente, cómo enseño a través de el WhatsApp, cómo enseño a través de un Facebook, cómo enseño a través del Zoom, del Classroom, de correo electrónico. Le puse divertidamente el título del delivery a clase, de clase, de estos que no nos estábamos encontrando y que de alguna manera, para poder garantizar de que suceda el aprendizaje, que haya un encuentro entre la enseñanza, el estudiante y nosotros, hemos ido a su casa, el puerta a puerta, el delivery de clase. A través del Instagram, si enseño a través de un TikTok, del Snapchat, si la enseñanza es virtual, si es combinado, si es aula invertida, si es presencial, si no es presencial, si se cae la burbuja, no se cae la burbuja, ¿cómo la sigo? ¿Sí? Todo esto nos ha llevado a redefinir el sentido de la clase. Y no deja de ser el espacio del encuentro, ese espacio de encuentro en donde algo sucede. Y ese suceder tiene que ver con que hemos podido repensarnos y ponerlo en tensión, ¿no? Y de poder reconstruir y de desconstruir para volver a construir el sentido de los formatos que nos llevan a nosotros a que esto se logre concretar. Pensar en el aula, la enseñanza, los formatos, bueno, las actividades, de cómo llevarlas adelante, de la evaluación. Tuvimos situaciones en donde la evaluación, y aparece nuevamente la evaluación versus calificación, la dinámica de la clase, nos llevó a que podamos contextualizarla y redefinir los sentidos, y empezar ahí a posicionar el propósito de cada una de estas acciones que nos llevaban al momento de producir la planificación de nuestra clase. Y ahí tocó el otro punto, que es precisamente el de la planificación, ¿no? Esto que nosotros nos permite poder determinar el punto de partida, hacia dónde queremos ir y con qué nos podemos llegar a encontrar en el camino, como para poder hacer los reajustes necesarios y poder llegar de alguna forma a ese lugar. En este punto hay una situación para plantear, que es donde nosotros nos encontramos en el formato tradicional de cómo era nuestra clase, o como podía ser, ¿no? Esto de cuando uno pensaba la clase, en donde definía objetivos, contenidos, la actividad, el recurso, el momento, y que por ahí no tomaba el detalle de pensar una clase a través de una secuenciación de actividades, en dividir esa propuesta en qué de estas actividades requieren de una presencialidad, qué puede llegar a hacerse de manera autónoma, por decirlo de alguna manera, en su casa, y cómo traerlo para poder seguir construyendo ese aprendizaje, ¿no es cierto? La planificación no deja de ser un elemento más que un momento central en el cotidiano de esta promoción y de garantizar que los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Nos permite, en algún aspecto, pensar en los tiempos. Por eso la Filmina habla de la maximización del uso del tiempo,
nos permite definir los procesos, los recursos necesarios para lograr que esto realmente suceda. En ese proceso de planificación resulta central, pero no el modelo tradicional, esto de que decía hace un ratito, ¿no? De la planificación típica de objetivos, contenidos, actividades y recursos, sino el proceso de construcción de una nueva configuración, de una planificación no tan lineal, que me permita a mí trabajar sobre una calendarización de acciones, de actividades, en donde yo pueda llevar a un plano claro y concreto el propósito de lo que realmente quiero que aprendan mis estudiantes. En otro punto, pensaba como para compartir, al momento de pensar una clase, qué tener en cuenta en este contexto. Cuando hablo de este contexto, hablo de las definiciones que uno pueda tomar para poder hacer una selección de las mejores estrategias para lograr mejores aprendizajes muy relacionados a las competencias, habilidades, herramientas, ¿sí? Entonces es necesario pensar en la diversidad de niveles, pero niveles, por ahí más que niveles es en los diferentes recorridos, ¿sí? Y apropiaciones del aprendizaje que han o van alcanzando nuestros estudiantes, ¿sí? Lo que implica planificar considerando esos desafíos para cada una de las trayectorias, ¿sí? Tuvimos la oportunidad del año pasado y en lo que va de este año, de que esto que generalmente se planificaba para un grupo, para un espacio, ese espacio conocido por nosotros como el aula, ¿sí? Empezó a abrir otro panorama, porque en esa planificación, en esos espacios, en ese aula, ¿sí? Que se fue ampliando, había otros actores. O sea que ya los docentes no solamente planificábamos la propuesta para nuestros estudiantes, sino que eso se ampliaba y se amplió para cómo intervenía la familia. Siempre digo una anécdota de cuando vi un tutorial de una maestra en un momento, digo, ¿dónde habrá viajado ese tutorial? Que en realidad era una clase de fracciones, de clasificación de fracciones, en donde ella caseramente le explicaba a través de un video cómo tener en cuenta algunos conceptos a los estudiantes. Y bueno, lo pensó para una clase que esa clase se amplió y no se sabe hasta dónde, ¿no? Pensar en el tiempo real con el que se cuenta, ¿no? Esta manera de por ahí optimizar el tiempo, si la presencialidad es completa, si es parcial, si es combinada, si hay una no presencialidad. Me comí la mi idea ahí, pensar el sentido de esta presencialidad. ¿Para qué? ¿Qué vamos a traer a la presencialidad de lo realizado en lo no presencial? ¿Cómo lo vamos a potenciar? Pensar en las prácticas pedagógicas que han resultado satisfactorias, pensarlas, traerlas y fortalecerlas. Y también pensar en los recursos para el aprendizaje, ¿sí? En que estén disponibles, ¿no? Que los textos trabajados, si hubo páginas web, si hubo videos, si hubo tutoriales, si hubo TikTok, si hay material elaborado por la escuela, si hay blogs, si hay Facebook, qué material, cómo circuló el uso de estos recursos a través de las propuestas pedagógicas que se hayan realizado. Y como para no extenderme mucho y dejar ahí el punto del pensamiento, ¿no? Habría que pensar, cuando uno piensa en esa clase, en esa planificación de esa clase, cómo armarla, ¿no? Y en sintonía de estos puntos a tener en cuenta, por ahí empezar a comenzar por explicitar los objetivos de aprendizaje. Esto que queremos que aprendan nuestros estudiantes durante el año,
durante este tramo, qué contenidos queremos o creemos que deberían intensificarse, profundizarse, fortalecerse durante lo que queda de esta parte del año. Sabemos todos que en cada acción y en cada instancia de estos fortalecimientos de aprendizaje, de poder mirar hasta dónde y cómo necesitamos que cada uno de nuestros estudiantes se apropien de estas propuestas, de estos aprendizajes, nos llevan a nosotros a tomar decisiones. Y pensar también en esto de que es necesario reconocer qué desempeños de los estudiantes demuestran el logro de aprendizajes o no. Esto que tenemos trabajado y aceitado de alguna manera en lo que se llamaría la evaluación. El año pasado pudimos profundizar en esto de las evidencias de los aprendizajes, que después cuando vinimos a la presencialidad nos dimos cuenta si lo refutábamos, lo fortalecíamos o lo volvíamos a trabajar, porque nos hemos encontrado con varias sorpresas en el sentido de si estaba o no estaba trabajado ese contenido o ese aprendizaje y apropiado por nuestros estudiantes. Y a partir de las respuestas a esas preguntas, ¿sí?, identificar o decidir qué modalidad de enseñanza y qué actividades podríamos pensar para facilitar el alcanzar ese desempeño, ¿sí? Acá es qué de todo lo que nosotros estuvimos trabajando en estas propuestas vamos a potenciar y vamos a distribuir de alguna manera en cada uno de nuestros estudiantes. Creo que a partir de las actividades hay que definir las evaluaciones formativas, sumativas, bueno, las de procesos, ¿sí? Y las instancias de retroalimentación continua. Y eso tiene que ver cuando uno piensa en a dónde quiero llegar, para qué, con qué, el cómo, ¿sí? Pensar en cuándo vamos a ir haciendo esos cortes para ver cómo está funcionando lo que nosotros propusimos. Creo que esto nos invita a poder sentarnos a pensar en una clase que tiene que tener claramente propósitos y aprendizajes, ¿sí?, que queremos conseguir, que queremos lograr, que queremos que aprendan. Tiene que tener contenidos de aprendizaje, ¿sí? Tiene que tener esto de qué vamos a enseñar. Tiene que haber un orden al seguir, tiene que haber una secuenciación, una temporalización, cuándo, ¿sí?, cuándo vamos a enseñar cada cosa, que tiene que ver, que acá omití, la calendarización de esta secuenciación, ¿sí? ¿Con qué? En los recursos, y cómo sabremos si estamos consiguiendo lo que pretendíamos a través de la evaluación. Creo que, en definitiva, como en un momento he escuchado a Rebeca Nijovic que hablaba sobre pensar una clase de diferentes puntos, y ella había optado en un momento por hacer una clase pensando en la elaboración de un montaje de una película, que implicaba armar un guión, ir, venir, hacer reajustes, y tenía esa producción de esa clase un resultado en donde todos ponían en ejercicio todo lo que sabían para que la película representara, al final del recorrido, todo lo que habían logrado aprender y que quedaba por aprender. Voy a cerrar esta parte con esa mirada de lo que es armar un guión de una película pensando en una clase, porque ahí se ponen en valor no solamente los contenidos curriculares propios de cada una de las disciplinas y las áreas, sino todo aquello que hace a lo que es esta clase
y obviamente que nosotros al momento de planificarla los contemplamos en un contexto en donde lo emotivo, lo vincular, lo situacional, lo realmente significativo, tiene que ser parte de lo que nosotros nos proponemos para poder enriquecer nuestro propósito. Así que nada, Clau, te dejo ahí por si hay alguna pregunta o alguna ampliación. Bueno, bárbaro. No sé si alguien quiere aprovechar a preguntar algo ahora. Le vamos a ceder la palabra a alguno de los presentes. Si no, empiezo a avanzar un poquito. Bueno, avanzamos. Y la idea en este avance es pensarnos ahora como directores de una escuela, en esta nueva configuración, como nos decía Gabriel. Y yo me quiero ir un poquito para atrás, pensando que el director tiene que poder supervisar cada acto educativo en cada una de las aulas. Entonces va a tener que hacer previamente un muy buen diagnóstico situacional. ¿Y esto qué significa? Que claramente en la presencialidad el director iniciaba su ciclo lectivo en una reunión, hacía acuerdos, se pautaba, y había una modalidad de trabajo casi estandarizada, con sus más, sus menos, pero estandarizada al fin. Hoy no estamos en esa situación. La verdad que un buen equipo directivo y un director tendría que tomar año por año cada una de las secciones que tiene a su cargo y poder diagnosticar qué tipo y qué modalidad de clase esos alumnos han tenido en la virtualidad, pero tienen ahora en la presencialidad, teniendo en cuenta que no todos han vuelto a una presencialidad completa y que dentro de una escuela yo puedo tener semipresencialidad, todavía algunas burbujas y otras en presencialidad, porque cada escuela, conforme a sus posibilidades, está brindando opciones distintas. Entonces, no hay nada que yo pueda, en principio, supervisar si previamente como director no tengo claridad de cuáles son esas modalidades de trabajo. Porque en esas modalidades de trabajo yo tengo que salir a buscar en cada aula qué es lo que está pasando para poder supervisarlo. Entonces, el primer ejercicio sería este, ¿no? Hacerse una gran grilla, planificar con esa rúbrica qué voy a salir a supervisar, conforme a las posibilidades que cada uno de los grupos tuvo, y esas posibilidades de cada grupo de alumnos, ustedes saben que estuvo directamente y proporcionalmente vinculada a las posibilidades de ese docente, ya sea porque haya estado dispensado, con licencia, con la virtualidad, con grupos que han tenido mayores posibilidades de conectividad y otros no. Este diagnóstico previo es una invitación a salir a mirar entonces qué, como director dentro de esas aulas. Y voy a tomar lo que dijo Gabriel y subrayó respecto de la tarea docente en relación a sus alumnos. El director tiene en su aula docente, en su aula de trabajo, a todos sus docentes. ¿Y qué hay que salir a mirar? Si se ha podido otra vez recuperar esta posibilidad de fijar objetivos y propósitos de las clases. Porque la virtualidad más extrema, en la que estuvimos trabajando el año pasado, en algunos momentos, por no encontrar las herramientas o dispositivos tecnológicos adecuados, nos hicieron perder de vista justamente ese objetivo y los propósitos que nosotros debemos seguir cuando llevamos adelante una clase. Entonces, la primera observación que hay que hacer y el primer trabajo que un director debe hacer con cada una de estas aulas es salir a mirar qué objetivos, qué propósitos el docente se plantea con cada una de sus clases y cómo trabaja con las valoraciones que se fueron haciendo de los alumnos. Valoraciones en términos de trayectorias educativas, considerando que hay alumnos más avanzados, menos avanzados, desvinculados, y cómo ese propósito de clase está pensado en distintos tramos para ajustarse a cada una de estas valoraciones. Porque ahora el trabajo en el aula siempre fue múltiple y siempre tuvo que considerar la particularidad de cada uno, pero ahora le estamos sumando este plus de que contamos con valoraciones y registros que antes no llevábamos adelante. Y que me parece que es una buena oportunidad, digo,
tenerlos y recuperarlos porque nos permite observar cómo el docente planifica en relación a esas valoraciones. Y el otro punto que me gustaría poner en jaque, en tensión, como se dice habitualmente, y traerlo y dejarlo picando dentro del grupo, que a veces no lo mencionamos, yo creo que el director también tiene que salir a observar cómo el docente crea vínculo nuevamente con sus alumnos. ¿Qué pasa con lo emocional? No nos olvidemos de esto, ¿sí? Y además, en esta nueva presencialidad, en estas cuestiones híbridas, digamos, ¿cómo se reemplazó ese contacto interpersonal que el docente tenía con sus alumnos? Ya sea porque tocaba el hombro para felicitarlo, porque se sonreía para darle un gesto de autoestima y de avance. ¿Cómo eso fue reemplazado si tenemos en cuenta la distancia, el barbijo y la máscara, que nos imposibilita inclusive tener ese contacto real desde lo emocional a través de señales concretas? Me parece que este punto es sustantivo si nosotros tenemos que pensar que hay que invitar a estos alumnos que están en tramos tan diversos por múltiples razones para que vuelvan a recuperar el sentido del aprendizaje. Todos sabemos que si lo emocional no está dado, si el docente no cultiva la autoestima y el trabajo permanente, es muy difícil que los alumnos puedan enlazar. Me parece que si hoy un director puede tener claridad respecto a lo que está pasando en cada aula, cómo se trabajó con ese delivery educativo, como decía Gabriel, que me encantó, digo, en diversidad de propuestas, y cómo fueron esas valoraciones, los tramos, las trayectorias, entonces es eso lo que nosotros tenemos que salir a supervisar desde un muy buen diagnóstico. Los objetivos, propósitos de la clase, cómo está lo emocional dado, y esto va a requerir múltiples miradas por parte nuestra, porque tendremos tantas supervisiones para hacer como secciones tengamos dentro de la escuela. Y de ahí en más recién podemos sentarnos a asesorar y a pensar en nuevas propuestas. Lo último, chiquitito, todo lo que se vio en la virtualidad, ese delivery y ese menú de dispositivos y herramientas tecnológicas, no quedan fuera de la escuela, porque ahora alcancemos cierta presencialidad en algunas. Cómo esos recursos utilizados siguen estando dentro del aula para brindar posibilidades. Excelente, excelente, ¿eh? Claudia, sos una directora con mucha experiencia, pareciera, muy bien. Bueno, mala, si no hay soy más... muy mala. No, Todos tienen excelente. 5 de calificación anual. Si no hay más comentarios, solamente tenemos en el chat palabras de reconocimiento para Gabriel por su participación, así que si no surge ninguna pregunta, ningún otro comentario, que sigue abierto el chat, por supuesto, y nadie quiere hacer un comentario ahora, ya pasamos al segundo tema. Entonces, si les parece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pasaremos al segundo tema, que es enseñar para la diversidad. En este caso, los integrantes de Equipo Ágora, Lucas y Silvina, son los que están al mando de este bloque, así que bueno, todo suyo, Lucas y Silvina, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lucas Romagnoli, y cuando hablamos de enseñar en la diversidad, muchas veces nos ponemos a pensar en educación especial, pero es mucho más amplio, ¿cierto? Podríamos comenzar a hablar de cómo enseñábamos antes de esta pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo enseñábamos antes, por ejemplo, a personas ciegas en el 1 a 1? Ustedes seguramente, si son docentes de educación especial, conocerán la máquina Braille, ¿no es cierto? La máquina Braille, que yo estoy apretando una sola tecla, pero esta es la máquina Perkins, famosa máquina Perkins, y también deben conocer la pizarra y el punzón, ¿no es cierto?, para escribir en Braille. Además, si vamos avanzando, ¿qué pasó? En esos momentos de pandemia, en ese marzo de 2020, pasamos de un manejo curricular o enseñanza curricular, una conexión de 1 a 1,
docente-alumno y más si se trata de personas en situación de discapacidad visual, a trabajar desde la virtualidad, ¿sí? Con una computadora y un lector de pantalla en el que nosotros teníamos que bloqueo mayúsculas activado. Ir escribiendo. Este es el manejo habitual que utiliza una persona con discapacidad visual. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó hasta ahí? Hasta ese momento. Es muy fácil en el 1 a 1 ir explicando, ir dándonos cuenta de cómo va avanzando ese alumno y cómo se va desempeñando, ¿no es cierto?, en ese trayecto. Pero ¿qué sucede? Cuando nos encontramos con una eventualidad como esta, con una emergencia como esta, decimos, ¿y qué hago ahora? Porque todo lo que tenía planificado, todo lo que tenía pensado, todo lo que tenía diagramado se desmorona. Entonces surgen nuevas formas de acercarnos a esas familias. Ustedes van a encontrar en la página de nuestro sitio web de Ágora documentos en los que hablamos de ese tutor, esa persona encargada en la familia, que tenemos que ir buscando para que nos pueda acompañar con la enseñanza de la persona con discapacidad visual. Yo hablo de discapacidad visual porque es la especialidad en la que yo trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se debería hacer? Y después vamos a hablar de qué sucede ahora en estos momentos de presencialidad, y ahí recién hablaba Claudia unas palabras que tenemos que tener en cuenta también, las dos cuestiones, ¿no es cierto? La virtualidad y la presencialidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar una persona que no tenemos que enseñarle braille a una persona, ¿sí? No tenemos que ametrallar a la persona, disculpen la expresión, pero con todas, si no, mira, el sistema braille, esto, no. Tenemos que hablar con ese tutor, hablar con esa persona y decirle, bueno, yo te voy a dar unas actividades puntuales. Tenemos que saber también que la persona a la que le vamos a dar esa tarea no tiene por qué tener ningún conocimiento de nada de esto, entonces tenemos que ser bien concisos en lo que le vamos a indicar, en las indicaciones, para que esta persona se la pueda transmitir al alumno. Si estamos hablando de aprestamiento braille o estamos hablando de los primeros pasos, si el alumno es adolescente o preadolescente, ya nos va a poder comprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizando los mecanismos de videollamada, o hasta podemos hacer que más de uno de nosotros tenemos llamadas gratis por teléfono, llamar por teléfono, utilizar la vía telefónica, que la conexión es la misma. Escuchaba el otro día una psicóloga de Bahía Blanca que decía que las sesiones se realizan, digamos, los que ahora llaman virtuales, una sesión psicológica, ya se viene realizando hace muchos años. Y ella hablaba de la conexión que la persona ciega, por ejemplo, realiza al hecho de no poder ver, se conecta con el otro, es decir, que el psicólogo utiliza esa conexión también, ¿no es cierto? Aprende a través de la vía telefónica, percibir cómo está la persona. Entonces, utilizando la vía telefónica también, podemos generar los conocimientos. Ahora hemos llegado a un punto donde hemos vuelto a esa presencialidad. Pero ¿qué sucede? Muchas familias dicen, bueno, no, yo a mi hijo todavía no lo voy a mandar a la escuela porque todavía no se vacunó, porque tengo miedo, por un montón de cuestiones. Por eso tenemos que tener a mano todas estas herramientas que hemos ido construyendo, que hemos ido a través de la investigación, durante la pandemia, tener todas estas herramientas a mano para realizar este acto educativo, para que las trayectorias de nuestros estudiantes puedan seguir avanzando y para que las familias sientan ese acompañamiento. No es, "Uy, bueno, volvimos a la virtualidad, listo, ya está, se terminó. Perdón, volvimos a la presencialidad, se terminó la virtualidad". No, 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 no. Como decíamos también, el que cuenta solamente con un teléfono antiguo
se le llaman por teléfono, él le cuenta con videollamada, y así. Por eso, ahí tenemos que hablar de diversidad. Y ahí hablaríamos de una diversidad tecnológica, comunicativa, que también tenemos que conocer, porque no se nos tiene que escapar absolutamente nada como docentes. Como docentes, no tenemos que estar, muchas veces nos ha sucedido, y a ustedes les podrá pasar que tal docente dice, bueno, yo no estoy preparado para. ¿Qué mejor ejemplo que esta pandemia para decir yo no estoy preparado para? Pero sin embargo, todos tuvimos que prepararnos para, de una forma u otra, inventar, reinventarnos, interpelarnos, ¿sí? Deconstruirnos internamente. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago con todos estos conocimientos que la misma vida me dio? Más allá de la preparación que tuve durante los 4 o 5 años de carrera, o de licenciaturas, o cosas que he hecho. Entonces, en esa deconstrucción que hemos logrado en la misma vida, por los distintos bagajes que cada uno tenga, tenemos que utilizarlos en este día a día para lograr que cada estudiante pueda seguir continuando con nuestras y con sus trayectorias educativas. Adelante, Silvina. Bárbara, mira qué interesante lo que estás contando. Hola a todos, qué lindo encontrarnos con un montón de colegas en este espacio de construcción de conocimiento. Qué bueno que lo tenemos. Miren qué interesante lo que recién contaba Lucas. Yo les cuento, soy profe de educación especial en la modalidad de discapacidad intelectual. En este atender a la diversidad, yo me pregunto, ¿no son todas las aulas diversas? Claro que lo son, ¿no? No debemos perder el foco, como nos decía Luqui, en prestar atención en las particularidades. Y en esas particularidades es donde, si pasamos a la siguiente placa, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por un estudiante autónomo? ¿Alguien tiene ganas de tirar algunas palabras? Todas son correctas. Todas son correctas. Ceci, que te estoy viendo. Sí, ahí te veo. ¿Qué entendés por un estudiante autónomo? 2, 3 palabras nada más. Hola, buenas tardes. Me da la sensación de que nada, de que se maneja solo, de que tiene la, a ver, en 3 palabras. Vamos, entiendo, que tiene cierta autonomía. Claro, que tiene cierta autonomía. Pero miren qué interesante lo que está comentando Cecilia. Esta cierta autonomía muchas veces no se logra espontáneamente, ¿sí? Somos Claro. nosotros los docentes quienes vamos guiando, vamos orientando y vamos fortaleciendo. ¿Y en qué autonomía? ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros permitimos y habilitamos al estudiante, posea o no posea, esté o no esté en condición de discapacidad, pero cuando les permitimos poderse tener esta libertad de recorrer, también que ahora con la pandemia estamos como muy limitados, pero vamos a salir de esto, pero cuando salgamos, esta autonomía de recorrer el aula, de recorrer el patio, de saber dónde está la biblioteca, para qué se utiliza la biblioteca, cuál es la sala de profesores en el nivel secundario. Muchas veces nos encontramos con estudiantes que no conocen su institución educativa, que no tienen esa autonomía. Y una de las cosas tan importantes de la autonomía del estudiante es poder generarle las herramientas y los recursos ¿para qué? Para que logren buscar lugares donde encontrar el conocimiento. ¿A qué me refiero? Por supuesto que los docentes somos las guías, los tutores, quienes traemos un cierto conocimiento, pero ellos, mientras van avanzando en sus trayectorias escolares y llegan al secundario, por ejemplo, es muy importante que puedan ser estudiantes autónomos en la búsqueda de conocimiento, en la selección de información. Porque esto los está habilitando, les está dando el espacio, les está dando la base para poder acceder cuando vayan a niveles superiores de educación, donde ya no van a tener este profesor, tutor, guía al lado, orientador, este preceptor que nos sigue. Nosotros los tenemos que ir fortaleciendo. ¿Y lo vamos a fortalecer solamente en el nivel secundario? No. Esto se hace desde el nivel inicial. ¿Cómo? Con estas pequeñas cosas. Bueno, ahora andá vos y guardá en el librero los libros, porque vos ya podés, vos sos grande.
Ahora, en el nivel primario, si estás en el primer ciclo, vas a poder ir haciendo ciertas cosas. Y si estás en el segundo, sí que podés. Vamos que podés. Todo este fortalecimiento que estamos dando, estamos construyendo. ¿Construyendo para ese año? Sí, claro, pero seguramente para el año siguiente. Vamos construyendo este perfil de estudiante autónomo, que se siente que puede, pero por supuesto que primero lo tenemos que hacérselo sentir nosotros, porque no vienen naturalmente con esto. Hay algunos estudiantes que por ahí son más sueltos, ¿no? Más dinámicos, pero todo eso lo vamos construyendo. Y ahora Luqui nos va a contar algo más. Sí, esa deconstrucción que, digamos, que esa construcción que el estudiante autónomo tiene que ir haciendo, se la tenemos que ir brindando y transmitiendo esa confianza, ¿no es cierto? Esa confianza que va a hacer que esos estudiantes puedan ir trabajando poco a poco, solos, como decíamos hoy, y ya en algún momento esa, digamos, independencia se note. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, nos puede llegar a pasar que, voy a hacer un chiste acá, ¿no? Que no estoy mirando bien las placas, por eso por ahí se me escapa una cosa. Un chiste, ¿no? Un chiste mío que yo hago siempre. El hecho de ver y no ver, ¿no? Pero bueno, por ahí algún dato, Sil, vos lo aportás. Luqui, nos vas a Tenemos, contar sobre un eje que es súper importante, que tiene que ver con esta pedagogía de la excepcionalidad que estuvimos articulando en este tiempo de pandemia. claro, en esta pedagogía de la excepcionalidad, en la que todos tuvimos que ir reinventándonos y, digamos, el aula se convierte, la casa de los estudiantes se convierte en el aula, los horarios ya no son los mismos en la escuela, las rutinas no son las mismas, ¿sí? Entonces, todas estas eh, estrategias, estos recursos, estos insumos que tenemos que ir teniendo, nos tuvimos que ir incorporando día a día, ¿no es cierto? Para poder así lograr esa continuidad. Más allá de ahí que después encontramos que algunos alumnos no contaban con las herramientas, no contaban con los dispositivos, no contaban con un montón de cosas que, bueno, por una cuestión económica y demás, pero bueno, desde lo que el docente puede hacer, digamos, tiene que reinventarse, tiene que cuestionarse, bueno, sí, yo tengo esta preparación, como decía hoy, pero tengo que empezar a crear la creatividad, que también tiene que ver con esa vocación docente, que es la que uno tiene que tener. Muchas veces yo he discutido porque me dicen, no, la vocación porque es la formación la que nos hace, digamos, aptos para. Pero yo creo también que la vocación es fundamental, porque es lo que nos sale, ¿no es cierto?, desde dentro de nosotros, para poder llegar a ese alumno. Por más que sepamos de memoria determinadas bibliografías y tengamos, por ejemplo, ¿sí?, González de Boudet, Espejo de la Fuente, Barraga con los test de evaluación visual y demás, si no tenemos la vocación y no sabemos transmitir y llegar, eso va a ser imposible, ¿no es cierto? Mirá qué interesante, Luqui, lo que nos planteas, ¿no? Porque esta pedagogía de la excepcionalidad que pusimos, que nos vimos obligados, la verdad que forzados a poner en funcionamiento, justamente la palabra lo dice, pedagogía de la excepcionalidad. Todos estos recursos didácticos que tuvimos o tecnopedagógicos que tuvimos que poner en funcionamiento en la pandemia, algunos vamos a traspolar a la presencialidad y otros ya no, porque justamente fue una pedagogía de excepción. Y tenemos que avanzar, y vamos a avanzar hacia la pedagogía sensata. Si pasamos a la próxima placa, qué linda que está. Y acá, la pedagogía sensata. Unos dirán, pero ¿de qué se está hablando esta mujer? Ale, que te estoy viendo por ahí, querida. Ale Jara.
¿Qué te imaginás vos cuando hablamos sobre pedagogía sensata? ¿Qué pensás? ¡Ay, no tiene audio! A ver, alguien más que tenga. Viviana Hirschelt. Contanos, ¿qué comprendemos por pedagogía sensata? Todo está bien, ¿eh? Todo lo que pensamos está bien, porque vamos a construir juntos. Aparte es algo nuevo, es algo que todos, digamos, tenemos que ir aportando. Dale. Considero que una pedagogía sensata tiene que ser aquella que esté adecuada a nuestro universo de alumnos, ¿no? Que se vaya transformando, modificando en función de las necesidades que nuestros alumnos tienen. Si eso se entiende por sensatez, ¿no? También habría que definir sensatez. Claro que sí, la verdad es que estás muy acertada, Vivi. Nosotros estamos en este momento es verdad, es esta pedagogía, mira Alejandra Jara, desde una visión bien humana, bien holística, ¿sí? Tiene que ver con lo que Viviana nos estaba diciendo, tiene que ver con las particularidades como nos aporta Alejandra, es poder observar. La verdad es que hemos hecho todo el colectivo docente un esfuerzo extraordinario, nos hemos inventado y reinventado, hemos estado atendiendo en horarios inclusive que estaban por fuera del horario escolar, pero ahora volvimos a la presencialidad. Y es el momento de empezar a ver estas caritas, porque muchas veces hemos tenido pantallas con nombres sin caritas, sin ver quién estaba ahí. Esta pedagogía sensata nos está diciendo, ok, pasemos de la excepcionalidad al humano, pasemos a mirarnos, a detectarnos, a vernos, pero no solo a ver al estudiante por ver, para verlo y comprender qué modificaciones tengo que hacer, ¿para qué? Para poder llegar al estudiante, para que se acceda del contenido, porque la realidad es que vamos a tener muchas desigualdades en el aula, porque muchos estudiantes han tenido recursos tecnológicos que otros no han tenido la posibilidad que un adulto o un hermano mayor haga de intérprete con respecto a llevar adelante las tareas, y hubo otros que no tuvieron este capital humano, ¿no? Que lo pudiera ayudar. Esta pedagogía sensata nos está invitando a ¿qué? A volver a mirarnos, ¿sí? A prestar atención, a mirar a ese estudiante y decir, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué recursos tengo que hacer? ¿Qué tengo que priorizar? Tal cual como lo dijo Vivi, tal cual como lo explicaba Ale también en el chat. Tiene que ver con esta mirada humana, tiene que ver con trascender, tiene que ver con llevar adelante cuestiones sensatas, como decía Viviana, y habría que definir qué es sensatez. Sensatez es poder darle al estudiante todos aquellos recursos y herramientas necesarias para que accedan al conocimiento, para que logren autonomía, para fortalecerse desde lo emocional, como hoy bien nos hablaba Claudia, como nos decía Gabriel, volver a conectarnos desde la emocionalidad. Si ustedes me preguntan qué es la pedagogía sensata, es aquello que venimos haciendo en clave de inclusión, pero en este momento mucho más fortalecido. ¿Por qué? Porque somos docentes, porque hay un gen nuestro que nos dice que lo vamos a hacer y que vamos a poner todo en hacerlo. Y aquí vamos a dar, como diría un profesor mío, este eje medio cerrado. ¿Alguien tiene algo de que contarnos por el chat? Y si no, podemos pasar a Claudia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado que les gustaría repreguntar o aportar? No siempre son preguntas, a veces son reflexiones que surgen a partir de la escucha. ¿No? Bueno, avanzo entonces. Cualquier cosa me interrumpen. Sigo en la misma línea de lo que planteamos cuando terminó de hablar Gabriel, ¿no? Cómo el director supervisa el aula y en esa supervisión, así como yo les dije que un director tiene que fijarse qué pasa en cada sección de su escuela en función a ese grupo humano, cada docente lo hace en relación a cada uno de sus alumnos. Y eso es atender a la diversidad, ¿no? Me parece que, digo, lo subrayo porque los chicos lo mencionaron de entrada,
siempre que hablamos de inclusión o de alguna particularidad puntual, parece que necesitáramos pensar y tener otras competencias y otras capacidades para atender al alumno con capacidades diferentes. Y no es así, porque todos los alumnos que tenemos en el aula son diferentes, son diversos, y cada uno tiene sus propias capacidades. Lo que tenemos que hacer es mirarlos particularmente para ayudarlos y traccionarlos en ese avance de esa propuesta que el docente hace en pos de la trayectoria. Ahora, a nosotros hablamos de los propósitos de la clase, y dentro del propósito de la clase, y lo que salimos a observar como directores, también tenemos que ver si el docente se coloca como propósito, justamente, el desarrollo y la construcción de la autonomía de sus alumnos. ¿Qué propuestas genera para que esa autonomía se vaya construyendo dentro de la escuela? Pensaba, si nos parásemos un ratito hoy, nuevamente en la puerta de las escuelas y escucháramos a las familias, veríamos cuánta incertidumbre todavía los aloja, cuántos miedos y cuántos comentarios respecto a mi hijo no puede porque yo lo ayudaba, mi hijo no puede porque nadie lo ayudaba, no sabe. ¿Qué pasa con esa construcción de la autonomía en los alumnos de los primeros años, no importa el nivel, que por primera vez se vuelven a sentar en el aula? ¿Cómo trabajo yo esas vinculaciones entre pares y cómo desarrollo esa autonomía dentro del aula y dentro de la institución? Me quedé pensando en lo que Silvina decía en el recorrido de los espacios. Bueno, ¿cómo se planifica? ¿Cómo el director puede invitar a los docentes a planificar con intencionalidad una clase que sea el propio recorrido por la institución? Y pareciera que no se hace o que está vedado por los propios protocolos. Sin embargo, hay momentos, ¿no? Y esto de usar el tiempo institucional para el aprovechamiento es una posibilidad que nosotros le podemos dar a los docentes para que cuando todos estén en sus aulas, los grupos que nunca pisaron una escuela puedan recorrerla y empezar a apropiarse. Porque cuando uno conoce sus espacios y se apropia de sus espacios, empieza a cobrar otro sentido y a desplegar cierto desarrollo de esa autonomía. Esto pasa para los primeros años de cada uno de los ciclos, pero también nosotros tenemos que volver a generar acciones para aquellos que vuelven a encontrarse en nuevas rutinas dentro del aula, ya sea porque son los años superiores y se encuentran con otra dinámica institucional. Pero lo que hay que colocar también en el plan de supervisión es con qué intencionalidad se planifica el desarrollo de la autonomía, si los docentes lo tienen en miras o es necesario traccionarlo para que se provoque. Bueno, excelente, excelente. No sé si hay alguna consulta más, alguna reflexión, alguna pregunta para Lucas, Silvina o Claudia sobre este tema. Me parece que quedó clarísimo. Sí, ahí Viviana está levantando la mano. Sí, una cosa que a veces nos olvidamos, porque en esto de la vuelta, el regreso por la mitad, el regreso escalonado y demás, que a mí me preocupa son los chicos de segundo año del secundario, que el año pasado fueron unos poquitos días y desaparecieron dentro de todas estas actividades, videollamadas y demás, y este año aparecieron en la escuela y ya están en segundo, y sin embargo, como estudiantes de secundaria, nunca le dimos ese lugar, ese alojamiento y ese recorrido, como estaban diciendo. Entonces, a mí me preocupa como directora, y estoy muy con los profesores de segundo, qué dificultades o inconvenientes están notando, sobre todo en segundo año, que cayeron así al secundario y en segundo año sin tener construido justamente ese oficio de estudiante que siempre estamos hablando, que se encontraron de golpe con varias materias, diferentes profesores, una hora de clase, las evaluaciones, cómo estudiar, todo eso que nos llevó por delante, no pudimos construirlo. Entonces ahora siempre digo, vamos a parar un poco y más que nada construir eso y volver a ponernos en el lugar, ahí sí, del estudiante y poder resolver muchas de sus dudas, y que
que esto que les cuesta justamente es porque nunca se lo enseñamos. Tal cual. Y vos, voy a poner una anécdota o un ejemplo para dimensionar de alguna manera también lo que vos decís. Ha pasado en algunos grupos que terminaron su 6º grado y se vuelven a encontrar, como vos decís, en segundo de la secundaria o en cualquier año, pero en este es bastante significativo, porque inclusive les cuesta reconocerse con los compañeros, porque hay modificaciones corporales también, ¿sí? Que tienen que ver con el crecimiento y la evolución propia del cuerpo, y no poder manejarse en relación al otro por estas modificaciones también, que los van transformando de niños en preadolescentes o adolescentes, ¿no? Con todo un desarrollo que te pone frente a otro compañero al que te cuesta reconocerlo como tal, ¿no? Porque no siempre se han podido dar las vinculaciones entre los grupos. Hay grupos que mantuvieron el diálogo, la amistad, por las familias, porque viven en los barrios, porque, en fin, pudieron conectarse, pero hay otros que se aislaron absolutamente. Por eso digo, esta vuelta a la presencialidad que todos celebramos, y nosotros desde Ágora lo dijimos muchas veces y lo trabajamos muchas veces, ni le recuerdo a Adriana en esto también mencionándolo, nada puede iniciar si no nos detenemos a vincularnos. Sin vínculo no hay aprendizaje. Vínculo entre pares, vínculos con el docente, lo emocional, y recuperar lo que se aprendió, sí, por supuesto, no lo estoy poniendo en el último lugar, también lo pongo en el primero y en simultáneo, pero no podemos descartar una cosa de la otra, porque si no, no hay posibilidades de que estos chicos avancen. Digo, con este ejemplo cierro un poco lo que vos decías, Viviana, ¿no? De cuán difícil es. Y lo mismo pasa con el niño que dejó sala de 5 y hoy se sienta en 2º grado, y creemos que hay una lectoescritura suficiente, y empezamos con operaciones matemáticas y otras cuestiones, sin entender que esos niños se quedaron sin la posibilidad de socializar, con lo que esto implica a esta edad relacionarse con los pares, porque es la vida del futuro adulto, ni más ni menos. No sé si alguno más quiere tomar la palabra o hacer una reflexión. Si no avanzamos, Gustavo. Sí, eso te iba a decir, Clau. Si no hay más palabras, si nadie quiere hacer ninguna consulta o alguna apreciación, le damos continuidad. Así que bueno, vamos a pasar a hablar un poquito sobre evaluación permanente. No se trata de tomar pruebas. Así que le vamos a dar la palabra a Gustavo ahora, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Gabriel. Sí, la idea es ahora tomarnos un momento para reflexionar sobre la evaluación, ¿sí? La idea es poder hacer una reflexión en torno a la evaluación, que últimamente está muy en las escuelas instalado la discusión sobre evaluar sí, evaluar no, qué evaluar, cómo evaluar, para qué evaluar y valorar es lo mismo, qué es lo que evalúo, ¿no? La idea es hacer una reflexión sabiendo que los que estamos presentes en esta reunión somos docentes y sabemos de lo que hablamos, así que la idea no es detallar qué significa la evaluación, sino que hablamos con gente que ya sabe, ¿sí? Así que la idea es compartir algunas reflexiones en torno a esto. Vamos a repasar entonces qué es la evaluación, ¿sí? Muy brevemente, para qué evaluamos, y después finalmente un momento para dedicarnos a pensar cómo hacer esta evaluación, ¿sí? De qué forma concretar la evaluación. Esta es la idea para ahora. Bueno, ¿qué es evaluar? Si lo tomamos del diccionario, ¿sí? A ver, como para ubicarnos, atribuir o determinar el valor de algo o de alguien, que en nuestro caso no se aplica a alguien, teniendo en cuenta diversos elementos o juicios. Esta definición yo creo que nos permite ya empezar a pensar en dos términos, ¿sí? Por un lado, determinar el valor de algo, ¿sí? Determinar el valor, ¿no? Nosotros no podemos evaluar sin pensar en valorar, en medir o en cuantificar, ¿sí? Sea cualitativa o cuantitativamente, pero en cuantificar. Nosotros para evaluar siempre tenemos que aplicar alguna escala de valoración, para determinar ese valor. La escala de valoración ya es una decisión en sí misma, pues si mi escala de valoración, por ejemplo, gira entre bueno, muy bueno,
voy a ser seguramente muy inexacto, contra una escala de evaluación que tenga muchas más opciones. Por ejemplo, no sé, pienso en números del 1 al 10, ¿sí? Puedo tener mucho más precisión en esa valoración, o si es una escala de 1 al 30, la valoración se hace mucho más precisa, sea cuantitativa o cualitativa. Pero reflexionar sobre que la evaluación siempre gira en poner valor, ¿sí? Y la segunda parte es teniendo en cuenta diversos elementos o juicios, porque la evaluación nunca es aséptica, nunca es del todo impoluta, siempre implica al evaluador en esa evaluación, e implica qué criterios o qué posicionamientos pone el evaluador al evaluar. Entonces es bueno, para restarle subjetividad, que la evaluación se haga partiendo de criterios, o de posicionamientos, o de paradigmas que estén pensados, que estén discutidos, que estén puestos sobre la mesa, y que no surja del propio ejercicio de la evaluación, ¿sí? Si pensamos en la primera pregunta que nos hemos propuesto, que es ¿para qué se evalúa? Bueno, posicionarnos en lo pedagógico exclusivamente, ¿no? Que es lo nuestro, desde la escuela, nosotros podemos pensar que evaluamos para dos cuestiones, básicamente. Por un lado, para valorar los aprendizajes que los alumnos van logrando, y por otro lado, para ajustar la enseñanza. O sea, la evaluación puede ubicarse desde dos lugares: desde el lugar del estudiante o desde el lugar del docente, ¿sí? Sin pensar en que la evaluación tiene que ser necesariamente separada o escindida. La evaluación puede integrar en un mismo ejercicio, en un mismo dispositivo, estas dos miradas sobre el mismo acto, o puede pensarse en un dispositivo específico para alguno de los dos. Ahora lo veremos. Entonces, si vamos a analizar lo que es desde la evaluación, desde el lugar del estudiante, desde lo que es valorar los aprendizajes que han podido lograr, bueno, primero tendría que pensar en qué es lo que aprendieron, qué cosa aprendieron. De lo que yo me propuse enseñar, qué cosa es lo que aprendieron, ¿sí? Si yo desarrollé 10 temas, bueno, de esos 10 temas, ¿cuáles temas han logrado aprender y cuáles no han logrado aprender? ¿Sí? Pero en cuestión de establecer que sí o que no. Yo puedo pensar en que mi planificación o en mi listado de temas tengo un desarrollo que no es el mismo que los alumnos han aprendido, ¿sí? Entonces me puede servir primero para establecer cuáles sí y cuáles no han aprendido. De los que sí han aprendido, la evaluación puede apuntar a establecer con qué complejidad lo han aprendido, o sea, hasta qué punto han aprendido los saberes o los conocimientos que hemos pretendido trabajar con ellos. No es lo mismo tocar un tema, ¿sí? Y tildar como si fuera una cuestión muy simple, muy lineal, a establecer con qué complejidad aprendieron tal tema. Por ejemplo, puede pasar que en una misma unidad didáctica que yo me proponga, trabajemos sobre el mismo tema durante un largo tiempo. Y lo que voy haciendo es complejizando el mismo tema, y para eso tengo que evaluar la complejidad que van adquiriendo en el abordaje del mismo tema, ¿sí? Y finalmente, en cuanto a lo que es valorar aprendizajes, podríamos también pensar en medir qué son capaces de hacer con eso que han aprendido, con esa complejidad que han adquirido, ¿sí? No es lo mismo titular un tema como quien acumula una lista de cosas en la mochila, sino también saber qué puedo hacer y qué grado de incorporación tengo de esos conocimientos nuevos que hemos adquirido. Y esto también es posible de ser medido. Ahora, si nos posicionamos desde el lugar del docente, bueno, el título que puse acá es ajustar la enseñanza, pero claramente la evaluación o la valoración de lo que han aprendido nuestros estudiantes impacta en rediseñar lo planificado, ¿sí? Hoy, como han dicho los que hablaban antes de mí, no es posible sostener planificaciones anuales, estáticas, rígidas, ¿no? Que no tengan posibilidad de cambio, que sean inmaculadas, ¿sí? Porque la realidad es absolutamente dinámica, en lo social, en lo escolar, en lo personal, y entonces la planificación necesariamente tiene que ser flexible. Si yo tengo una planificación pensada en febrero o marzo, y pretendo que esa planificación sea pertinente estando en septiembre o en octubre, claramente no la estoy usando, porque no es imposible tener tal grado de precisión en el tiempo, ¿sí? Pierde mucha pertinencia. En este caso nos encontramos que los docentes muchas veces llevamos un cuaderno
cuadernito en el bolso, en la mochila, y en ese cuadernito vamos haciendo anotaciones, ¿no?, al margen, y ese cuadernito a veces termina siendo mucho más útil que la planificación misma, ¿sí? Si yo pierdo el cuadernito me muero, se escucha en la escuela, y si la planificación no está, y bueno, no es tan importante porque no la consulto seguido. Entonces, principalmente la evaluación del lado del docente me puede servir para rediseñar lo planificado. En segundo punto, me puede servir para analizar las condiciones de la enseñanza, las condiciones en que esa enseñanza se dio, si se cumplió y si se logró la enseñanza del lado del docente en las condiciones en que fue prevista. Yo puedo pensar en que pensé en un momento inicial que el aula tuviera tales condiciones, que mi espacio de trabajo estuviera de tal forma, que yo tuviera a disposición tal o cual material, que los tiempos fueran los que yo estaba pensando, que las personas que iban a trabajar conmigo iban a ser las que yo calculé, y finalmente resulta que eso no pasó así. Y si no pasó así, las condiciones de la enseñanza impactan en lo que los alumnos van a aprender, ¿sí? Entonces las condiciones de la enseñanza también son un punto a medir para que, si las condiciones cambian, yo pueda cambiar mi previsión didáctica hacia adelante en el corto plazo. Y finalmente, otro aspecto que me permite la valoración de los estudiantes es ajustar el diagnóstico del grupo, ¿sí? Como decían en las dos presentaciones anteriores, yo no puedo pensar a la enseñanza sin tener muy en cuenta a quien tengo adelante. Si yo ignoro al que tengo adelante y mi planificación la construyo en febrero sin conocer a mi grupo y no hubo ningún cambio durante todo el año, se transforma en una planificación tan alejada, tan distanciada de los chicos y las chicas, que termina siendo algo que no tiene aplicación real, ¿sí? Porque los alumnos, igual que los adultos, tenemos situaciones personales, tenemos situaciones familiares, tenemos pérdidas, tenemos ganancias, tenemos cambios, y bueno, el grupo es el que es el destinatario de los esfuerzos del docente. Si yo planifico sin tener en cuenta el grupo, seguramente voy a estar equivocándome y no impactando en la medida en que yo quisiera. Hay otro punto para tener en cuenta, vinculándome con la presentación anterior, que conocer al grupo implica conocerlos individualmente, ¿sí? Y alejarnos de la idea del grupo homogéneo, de este grupito qué lindo que es, que son todos igualitos, ¿no? Ese grupo no existe y nunca existió, en realidad. Entonces, conocer al grupo de clase tiene que ver con poder identificarlos, ¿eh? A veces es difícil el docente que trabaja en muchísimos aulas y tiene cantidad de alumnos, ¿no? Y gira de grupo en grupo toda la semana, conocerlos profundidad a todos, pero es un esfuerzo importante. Yo creo que es un gran punto que tenemos que poner los docentes todos para poder pensar en desarrollar prácticas educativas pertinentes y exitosas. Tenemos que proponernos conocer a los chicos que tenemos delante. Bueno, vamos al último punto, voy rápido para no demorar a esta hora de la tarde. Si entramos en pensar en cómo llevamos adelante esta evaluación, bueno, yo para no desarrollar puntos que ya los docentes conocemos, pensé en abordar estos dos, en definir los objetivos de aprendizaje que yo quiero medir. ¿Sí? Definir qué es lo que quiero medir, no hacer una evaluación solamente pensada en el contenido, ¿sí? Pensando ahora vamos a desarrollar esta idea. Y en segundo lugar, diseñar el dispositivo que yo quiero utilizar en función de esos objetivos de aprendizaje que me propongo medir, ¿sí? En este punto yo tomé como para orientarnos, ¿sí? Una lista que tiene que ver con la taxonomía de Bloom, que no la voy a desarrollar acá porque bueno, me parece que no es el caso, pero que hay amplio material disponible para quien quiera investigar un poquito más, y agrupé estos objetivos de aprendizaje para esta presentación en distintos niveles de complejidad, ¿sí? Entonces, si yo dicto una materia en la cual, por ejemplo, pretendo valorar si mis estudiantes logran recordar, ¿sí? Logran recordar datos que vimos en las clases, bueno, yo tengo que pensar que les voy a pedir que hagan definiciones, o que hagan listas, o que hagan algún mapa, o que ubiquen en un mapa algo, o que puedan resaltar alguna idea de un texto que se les da, ¿sí? Y ese es el nivel de complejidad más bajo, solamente recordar, ¿no? Y la evaluación va a tener que ver con pedirles precisiones en torno a esto. Si quiero avanzar un poquito más, ya puedo tratar de valorar en un grado de complejidad mayor si han podido comprender lo que se les enseñó, ¿sí? Y esto tiene que ver con categorizar, con comentar, con poder tratar de graficar, con tratar de intervenir en el contenido que ellos han aprendido, ¿sí?
Y si avanzo todavía más en complejidad, yo voy a pedir a los alumnos que traten de aplicar lo que han aprendido, que es un juego mucho más complejo en cuanto a la apropiación de saberes. Y acá voy a tratar de medir y valorar si ellos logran ejecutar, si ellos logran jugar con lo que han aprendido, si ellos logran operar, poner en práctica, si ellos logran resolver, si ellos logran intervenir con el saber y lograr ponerlo en acto, ¿sí? Traspolarlo a otras situaciones, llevarlo a su vida diaria, si ellos logran aplicar lo que han logrado aprender en el aula. Este es otro nivel de complejidad en el aprendizaje de mis alumnos. Y siguiendo lo que es el ordenamiento de la taxonomía de Bloom, si paso a niveles ya de orden superior, bueno, ya puedo pensar en tratar de valorar si mis alumnos logran analizar lo que han aprendido, ¿sí? Si logran enlazar, sería acá una acción posible, si logran combinar distintos temas o conocimientos o saberes, si logran validar algún saber en cuanto a si es correcto o no, ¿sí? Viendo lo que decían en la presentación anterior sobre el aprendizaje, sobre el alumno autónomo, si logran poder discriminar si el aprendizaje, si el saber o si el concepto o si la teoría o si la acción que estamos viendo se hizo de modo correcto o no, tiene que ver con la evaluación, que ya es todavía un nivel mayor de complejidad. Acá les podríamos pedir a nuestros alumnos que revisen, que corrijan, que editen, que intervengan en un texto, que logren discutir con otros, ¿sí? Discutir con otros, evaluando lo que el otro dice y poniendo su mirada sobre lo que ha dicho su compañero de clase. Entonces, la evaluación del conocimiento sobre un texto dado, sobre una edición, o sobre un trabajo en equipo, o sobre una discusión, ya es un nivel de complejidad muy alto, porque implica un manejo del saber ya bastante avanzado. Y el último nivel de complejidad tiene que ver con la creación, con programar, con fundamentar, con poder publicar, con investigar y crear nuevos datos, ¿sí? Con poder poner sus palabras para escribir o describir algún conocimiento, si ellos pueden, por ejemplo, crear nuevas formas de implementar algún saber que han aprendido, ¿sí? Pienso en un montón de materias, no quiero ser específico en ninguna, pero la creación es un objetivo de aprendizaje del de mayor complejidad de todos. Entonces, ¿con qué dispositivos yo puedo evaluar estos niveles de complejidad que descubrimos recién? ¿Sí? ¿Cómo armo el dispositivo? No voy a entrar a describir los mecanismos como para evaluar, las herramientas de evaluación, porque ya son conocidas por todos, ¿no? Pero sí hacer algunas reflexiones. En principio, yo tengo que ajustar el dispositivo que yo vaya a usar en función del objetivo de aprendizaje, ¿sí? ¿Esto qué quiero decir con esto? Si yo pienso que los estudiantes están recién iniciando un tema, ¿sí? Tal vez sea posible que yo les pida que describan ese tema apelando a si recuerdan, o pensar que puedan poder valorar si lo han comprendido, ¿sí? Pero no voy a pedirles que lo apliquen o que creen nuevo conocimiento a partir de eso, porque está ya en un grado de complejidad mucho mayor, ¿sí? Entonces, el dispositivo que yo voy a plantear en las preguntas que yo hago, si hago preguntas, o en un ejercicio, o en una representación, o en una exposición, o en una aplicación, o en el desarrollo de un experimento, el objetivo de aprendizaje tiene que estar vinculado con el dispositivo que yo quiero implementar. Yo no puedo plantear un dispositivo para un nivel de complejidad pensando en lograr otro resultado distinto, ¿sí? No va a ser exitoso si no logro hermanar las dos intenciones. La segunda reflexión tiene que ver con que las clases son heterogéneas, siempre lo fueron, toda la vida fueron así, y yo no puedo pensar en emplear el mismo dispositivo para todos mis estudiantes, ¿sí? Seguramente algún estudiante va a ser favorecido y otro va a ser perjudicado, y los estudiantes están en diferentes niveles de apropiación, en diferentes niveles de complejidad del abordaje del mismo saber. Entonces, para pensar en dispositivos de valoración o de evaluación de algún saber, algún contenido, sería bueno que el docente pudiera prever herramientas evaluativas que tengan un margen amplio en el cual los distintos alumnos puedan ser comprendidos, ¿sí? Que el texto, que la narrativa de ese dispositivo de evaluación pueda incluir a cada estudiante de acuerdo a su posibilidad. Y acá no me refiero solamente a los que tienen algún dispositivo de inclusión ni nada por el estilo, sino a la totalidad de los estudiantes, ¿sí? A todos, porque cada uno tiene una trayectoria. En este tiempo de pandemia tenemos los que estuvieron más vinculados y los que no, los que pudieron aprender y los que no, los que tienen internet y los que no, los que han tenido una familia que los acompañó y los que no, los que, bueno,
cantidad de situaciones. Entonces, las clases son heterogéneas, es muy difícil que yo pueda hacer justo si aplico el mismo dispositivo para todos. Y por último, y para finalizar, tener en cuenta la temporalidad de la evaluación, que es el título que yo le puse a esta presentación, yo le puse evaluación permanente. Porque yo creo que uno está evaluando todo el tiempo, ¿sí? Uno queriendo o sin querer en cada clase, cuando mira a su grupo, está evaluando, ¿sí? Y la evaluación tiene que ver con la retroalimentación que decía Gabriel al principio. La retroalimentación que me permite tener información de cómo avanza el proceso de enseñanza para poder reajustarlo y para poder darle pertinencia, ¿sí? Yo puedo pensar en que la práctica evaluativa concreta, sistematizada y registrada, no sea todas las semanas, porque es inviable, pero sí puedo pensar en que la práctica evaluativa como acción pensada y planificada, sea intercalada con registros, con anotaciones al margen de la lista, con punteos, con algunas escalas valorativas que el docente puede crearse. Yo he visto docentes que hacen marcas, caritas, señales, una palabra, y eso me da información de cómo va el proceso de aprendizaje de cada estudiante, ¿sí? Si yo pienso que la evaluación se ajuste solo a la prueba, que ocurre una vez por mes, una vez cada 2 meses, mes y medio, y esa es la única información que yo poseo del grupo, tal vez me esté alejando del proceso que va ocurriendo en cada estudiante, y por un lado no puedo valorar claramente cómo es que ese estudiante va desarrollando su aprendizaje, y me pierdo la oportunidad de ajustar mi propia acción de enseñanza a lo que ese estudiante está necesitando, ¿sí? Entonces, la evaluación, por supuesto que no es solo calificar. Fíjense que en todo lo que dijimos hasta acá no hablamos de calificación, hablamos de un montón de otras acciones que tienen que ver con permitir que el proceso de enseñanza y de aprendizaje ocurra, y que ocurra de la mejor manera y que sea potenciado, y no tiene que ver hasta acá con calificación. La calificación, por supuesto que es parte de la evaluación y es parte del sistema, pero hasta acá no la nombramos. Así que estas fueron entonces una serie de ideas como para reflexionar en torno a lo que es la evaluación que ocurre en el aula y los usos que les podríamos dar. La idea entonces, bueno, no fue desarrollar dispositivos en concreto, tal vez en otro momento lo podamos hacer, pero en este espacio simplemente fue eso, hacer unas reflexiones en torno a lo que son las prácticas evaluativas, los aspectos que involucra y la temporalidad de la misma. Excelente, Gustavo. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna reflexión? Hoy están tan callados, están todos cansados, me parece. La primavera. Bueno. Pero, Clau, estaba Sí. pensando en lo que Gustavo nos compartía. Hoy en día, qué interesante lo que él trajo, ¿no? Porque evaluar es el gran tema en esta etapa del año, con la vuelta a la presencialidad, ¿no? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Para qué? ¿Desde dónde partimos? Qué tema tan interesante y tan nutritivo para nosotras, ¿no? Porque vamos a tener que evaluar. Esa es la realidad. Y qué necesario el poder compartir entre nosotros estos conocimientos que nos van a dar tips, ideas, que si bien, como dice Gustavo, fueron pinceladas, que seguramente en algún momento en Ágora van a desarrollar más adelante, vamos a desarrollar, pero qué rico y qué interesante que estuvo. Me parece que lo más rico e interesante también, digo, sumando a lo que decía Silvina, es que aprendimos, vamos a tomar las cosas positivas de este tiempo de pandemia, que fue poner en jaque la evaluación, justamente. Y aprendimos a tomar la evaluación desde ese concepto de valoración que tanto nos cuesta hacer, porque estamos formateados para calificar, no para evaluar. Entonces, esto nos ha exigido repensarnos desde ese lugar de evaluadores y al mismo tiempo cómo nos autoevaluamos y cómo evaluamos a otros. Pensaba que todo lo que dijo Gustavo y todas las definiciones que dio dan perfectamente en la tecla con lo que un director debe hacer desde su proyecto de supervisión cuando supervisa el aula, ¿no? ¿Qué sale a evaluar y cómo lo evalúa? Todas las definiciones encajan y encuadran de manera perfecta, ¿sí? Yo creo que
todas las escuelas, todos los equipos docentes, iniciaron un ciclo lectivo con mucha expectativa y diseñando acuerdos y criterios de trabajo para llevar adelante. El hecho de no volver a la escuela y volver a las burbujas y a la intermitencia no lo teníamos previsto. Entonces es necesario rediseñar un diagnóstico, que era lo que yo les decía al comienzo cuando terminó de hablar Gabriel, rediseñar ese diagnóstico en función de eso que habíamos planificado inicialmente y volver a proyectar desde los proyectos supervisivos de cada equipo de conducción qué vamos a salir a mirar. ¿Qué vamos a salir a valorar de los docentes y qué vamos a salir a evaluar en función de la tarea docente para que esos aprendizajes estén aconteciendo en el aula? Con todas estas otras categorías que transversalizamos, como la diversidad, la construcción de la autonomía, la emocionalidad, digamos, ¿cómo lo priorizamos? Ahora, una vez que yo tengo rediseñado el diagnóstico, también como director, o conjuntamente con mi equipo de conducción, claramente debo establecer prioridades, porque no puedo observar absolutamente todo y evaluar todo. Pero hay prioridades que vamos a ir dando en función de ese diagnóstico inicial para poder hacer nuestro recorrido. No nos olvidemos que lo más importante para un equipo de conducción, y más en este contexto, y con las dificultades que trae, pero que es altamente necesario, es hacer visita áulica. No hay otra posibilidad. Lo venimos diciendo hace años, y lo repetimos en pruebas de selección, y lo leemos en la bibliografía, y la importancia de la visita áulica. Hoy más que nunca, esa es la verdadera manera de poder evaluar lo que está pasando con los aprendizajes de los alumnos, con la manera de enseñar de los docentes, cómo se atiende la diversidad, qué pasa en la construcción de la autonomía, cómo se vinculan los chicos y cómo se vinculan con el otro, con la observación directa y el acompañamiento directo. Y para eso también el equipo de construcción construye un dispositivo posible de observación de clase, conforme a ese diagnóstico institucional que tiene y conforme a las necesidades de cada uno de los grupos humanos que va a tener cada uno de los años y sección dentro de la escuela. Me parece que como corolario y cierre, no quisiera agregar más, por lo menos de mi parte, en relación a lo que un director hoy en día está obligado y necesitado de hacer. Porque si esa observación directa no está dada, va a ser muy difícil que podamos seguir repensando, ¿no? Estamos incorporando el re a todas las palabras que conocemos, revisitándonos, repensándonos, rearmándonos, cómo retomar la tarea con el sentido, la demanda, y permítanme decirlo, seamos sinceros, con la alta necesidad que tenemos de que en las aulas se vuelva a enseñar, con la alta necesidad que tenemos que la educación sea absolutamente una prioridad para toda la sociedad. Es un reclamo de las familias, es un reclamo de los docentes, y es un reclamo de los niños y de los jóvenes, porque creo que todos ustedes que están dentro de las aulas saben con qué alegría volvieron a la escuela, cuánto la necesitaban y cuán importante es en la formación de cada uno de los sujetos. Por mi parte, salvo que quieran preguntar, no más que decirle muchas gracias y ceder la palabra. Bueno, ahora no sé si, Adriana, vos quisieras hacer una reflexión, tener alguna mirada sobre lo que pasó hasta acá. Como quieran, voy a tratar, porque tengo la garganta y estoy con faringitis todavía, pero ahí vamos, a ver si me pueden escuchar un poquito. No, impecable, o sea, creo que me parece que se desarrolló. Lo importante que de todo esto hay que pensar que estamos gestionando la enseñanza y el aprendizaje. Hoy vimos claramente cómo es un proceso de gestión de esa enseñanza y ese aprendizaje en una escuela, desde el aula y desde la supervisión, de esa aula. Me parece que ese proceso, esa acción que se realiza, permanentemente tenés que planificar, enseñar, evaluar, planificar, enseñar, evaluar. Y Claudia agregó muy efectivamente el diagnóstico de cada proceso.
pero si la mirada del directivo no está, no llegamos al aprendizaje, no llegamos a la enseñanza. Primero, uno de los puntos fundamentales y aclarar que todos los niveles que dijo Gustavo, no importa en qué edad estemos, porque el proceso cognitivo que hace cada alumno en cada nivel lleva a una evaluación perfecta de esto. O sea, nosotros tenemos que llevar a cualquier alumno de cualquier nivel en su proceso cognitivo a generar una evaluación de motivación, de creación. Ese es el punto máximo que tenemos como objetivo como enseñantes. Que cada alumno cree. El pequeño va a crear en su nivel de jardín o de nivel inicial, el mediano va a estar en educación primaria, y también tenemos que enamorar y crear el de educación secundaria. 1,5 millones de chicos están por fuera de todo esto. Entonces, no tenemos la responsabilidad absoluta de todo, pero sí tenemos la responsabilidad de enseñar. Y me parece a mí que dentro de este proceso lo que tenemos que gestionar esa enseñanza. Y eso es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros, y especialmente del directivo. Así que simplemente agradecerles, la verdad que impecable, no agregaría ninguna palabra más que dijo Claudia, Gaby, Silvi, Luqui y bueno, y Gustavo. Así que muchas gracias, y no puedo hablar más, Gustavo, porque se me quedo sin voz, así que te paso la palabra. Bueno, Adriana, bueno, gracias. Sí, mira, a pesar de todo, igual queríamos que participe, no podías estar ausente. Así que muchas gracias, muchas gracias. No, bueno, y no sé si hay alguna reflexión más. Nosotros los temas que pensamos, los pensamos muy breves, muy rápidos, muy cortitos, como para no aburrir y no cansar en esta hora del día. Así que si surge alguna cuestión que les parezca, está abierto el chat, o si quieren comentar algo, decirlo. Si quieren abrir el micrófono, es el momento, no hay ningún problema, están todos invitados a hacer alguna palabrita, algún comentario, una consulta. Tenemos unos minutos más como para hacerlo. Sí, inclusive si quieren proponer sobre qué tema les gustaría que profundicemos, ¿no? Considerando que hicimos un desarrollo general para presentar el tema. Gustavo, Bueno, si yo tuviera alguna duda o algún tema en interés que después en la semana me quedo pensando, ¿a dónde puedo mandar un mail para comunicarnos con nosotros? Me encanta la forma pausada de Silvina de hacer la pregunta. Es nuestra dirección de mail, creo que se puso en el chat en algún momento ya, ahora vamos a recordar, agora.edu@gmail.com, ahora vamos a escribir para quien quiera recordarla, y también tenemos todas nuestras redes sociales a disposición y abiertas para interactuar cuando lo deseen, y recordarles que este encuentro ha sido grabado, y va a estar puesto en nuestro canal de YouTube, por si quieren volver a verlo, por si quieren compartirlo con otra persona, nuestro canal de YouTube, agora.ar, así que ahí está puesto este video y los anteriores que están a su disposición, o para volver a verlos o para compartirlos con quien lo desee, ¿sí? Así que, bueno, si no hay ninguna otra consulta, agradecerles por el momento. La verdad que para nosotros es una felicidad como grupo poder compartir un rato entre docentes pensando en mejorar la educación, ¿sí? Y como lo ponemos en todas las placas y en todas nuestras invitaciones, les agradecemos por interesarse en mejorar la educación. Es un punto, sabemos que es una necesidad mejorar la educación, y les agradecemos que se interesen en esto. Así que de mi parte, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, muchísimas gracias a todos. Nos vemos, Gus, en 15 días más o menos. En 15 días. En 15 días estamos con otro tema, seguramente vinculado a algún rol docente dentro de la escuela específico, ya les haremos la difusión en las redes, pero en 15 días vamos a estar otra vez en este espacio, y están por supuesto todos más que invitados. Gracias, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.